Primero que nada, le doy la bienvenida a todos. Como de costumbre, estas reuniones que hacemos todos los lunes siempre nos deja una información muy valiosa. Y hoy, bueno, tenemos un invitado de lujo, una autoridad en la materia de psiquiatría en Venezuela y por qué no en el mundo. El doctor Manuel Ortega, médico psiquiatra, docente por vocación, ex profesor de la Universidad Central de Venezuela, del área de psiquiatría en la Facultad de Medicina, director docente en Humana, porque toda la vida se ha dedicado al área docente como parte de su pasión de vida. Y bueno, aceptó esta invitación de estar aquí hoy con nosotros, a pesar de la crisis mundial que tenemos de las plataformas que están paradas ahorita. Bueno, esperamos que los que estamos aquí pues saquemos el mayor provecho. Entonces, Manuel, te dejo la palabra para que saludes y empecemos esta conversación. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación. Gerardo y yo nos conocemos hace mucho tiempo, no solo desde el punto de vista profesional, sino que ambos somos fanáticos del tenis. Nos tocó jugar juntos en una época allá en Caracas y bueno, al invitarme con muchísimo gusto, de verdad un placer estar contigo y con todas las personas que nos acompañan hoy, agradecido. Yo les diría que si nos tomamos unos minuticos, unos 5 minutos, para que los que quieran me cuenten un poco qué expectativas tienen de esta conversación. Eso me va a permitir, digamos, orientarme sobre cuáles son las cosas que debo tocar. Si es que sin ninguna presión y los que quieran, ¿por qué no abres los micrófonos, Gerardo, a todos? El que va a conversar Okay. puede hablar, abrir su micrófono. Okay. Y la otra opción que siempre les dejo, Manuel, es por si no quieren expresarse, pues lo pueden escribir en el chat. Ok, como igualito quieran, lo leemos, ¿de acuerdo? Hola Gerardo, hola doctor Manuel. Hola Leila. A conocer de todo un poquito del trastorno bipolar, porque a veces uno dice, bueno, yo a veces digo, parezco loca bipolar, porque a veces en la mañana quiero una cosa y en la tarde ya no la quiero. No sé si por el cansancio o no sé si todos tenemos un poquito de esa locura bipolar. Pero Okay. Conocer un tanto. Buenísimo, Leila. ¿Alguien más? Hola. 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 Hola, buenas Leila, tardes, doctor. ¿Estás? Bien, gracias. ¿Cómo está? Oye, excelente tema. Mira, me interesó bastante este tema hoy porque muy alegremente todo el mundo dice, al referirse a cierta persona, bueno, ese es bipolar, porque hoy está triste, mañana está cascarrabia, otro día amaneció contento, otro día te respondió mal. Entonces, bueno, el tema es bastante interesante, por lo menos para uno conocer y para ver a qué se refiere la gente cuando está, yo me imagino, entre comillas, etiquetando a las personas como un trastorno que yo me imagino que es psicológico, psiquiátrico. Y entonces, bueno, ese es mi interés, aclarar mis dudas y aprender un poquito más. Bueno. Ok, gracias Adela. Okay. ¿Alguien más? Manuela, ayer una persona que no se ha conectado, pero me adelantó, como está en Venezuela, y si tengo problemas de internet, normalmente voy a estar ahí sufriendo, o a veces no me puedo conectar. Si no puedo, me dijo, me encantaría preguntarle al doctor, que ella sufre un trastorno bipolar de hace muchos años, y por supuesto se mantiene con su tratamiento farmacológico y su psiquiatra que la atiende allá en Venezuela. Y ella me dice, si hay algo que yo soy muy disciplinada, es en la medicina. Yo respeto la medicina, me la tomo, y aún así hay momentos en que me dan crisis y tienen que tratarme y equilibrarme, y después vuelvo al mismo tratamiento. Y yo soy muy disciplinada. Entonces, la pregunta me decía,
Yo quiero que, ¿sabes qué? La opinión del doctor Ortega, si esto es normal, que a pesar de tener y ser disciplinado en la dosis, porque no es que requiera una dosis mayor o menor, sino que sencillamente hace crisis. Entonces, ¿qué otros elementos, pregunta ella, serían los que la llevan a entrar en esa crisis a pesar de su disciplina en el consumo de los fármacos? Gerardo, una pregunta. Creo que sería importante que comenzara por decir cuáles son los síntomas del trastorno bipolar, ¿no? Empezara por ahí. ¿Quieres conocerlo? Sí, ok. Sí, no, yo lo sé, el trastorno bipolar era el antiguo, ¿cómo se llama? Maníaco depresión. Y le cambiaron el nombre a trastorno bipolar. Okay. Suena como... Eso tiene otra explicaciones que estoy seguro el doctor nos lo va a exacto, contar. pero, o sea, etiquetarlo como locura suena como que feo, ¿no? Yo tengo un hermano que es bipolar y él está muy bien con su tratamiento y con su psiquiatra. De acuerdo. Nos dice Yaritza, Manuel, por el chat, no sé si lo estás leyendo. Lo leí, sí, okay. lo leí. Perfecto. Si lo leíste, Okay. Perfecto. Bueno, entonces... Cuando tú quieras, entonces, empiezas la... me gustaría que lo hiciéramos lo más interactivo posible, así es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues lo hacemos. Obviamente los comentarios tratemos de que sean concretos porque no tenemos tanto tiempo. Fíjense, voy a compartir algunas láminas que nos ayuden a... Bien. Fíjense, lo primero es cómo entendemos ese concepto, porque una de las cosas que uno oye con frecuencia, ya hoy no tanto porque han pasado años, pero hace unos años la gente decía, bueno, ¿y qué pasó? Porque ahora todo el mundo es bipolar, que es una enfermedad nueva, etc. Y fíjense cuál es la historia. Hasta 1850 no había una identificación de esta enfermedad. Y entonces lo que había era personas que tenían depresión, que siempre han existido en la historia, y personas que tenían algo raro, que era que de repente se ponían muy activos. Y es a partir de 1850 que dos personajes, dos psiquiatras, digamos, coinciden, cada quien por sus estudios, de que hay una enfermedad, uno de ellos lo llama locura circular y otro lo llama locura de doble forma, que plantean que hay un cuadro en el cual hay una oscilación en los estados de ánimo. Momentos en que la gente pasa por épocas de depresión y momentos en los cuales pasa por épocas de estar acelerado. Y en 1900 se acuña un personaje muy importante que se llamó Emilio Kraepelin, plantea que esta enfermedad debería llamarse psicosis maníaco-depresiva. Para nosotros en medicina, en psiquiatría, psicosis es el sinónimo de la locura, lo que en el mundo lego llamamos locura, en el mundo médico lo llamamos psicosis. Entonces, era algunas personas que se volvían locos de una manera maníaca o depresiva. Y ese fue el término por el cual lo conocimos por 80 años. Y esto cambia en 1980, cuando en una de las grandes clasificaciones psiquiátricas, que es la de la Asociación Psiquiátrica Americana, le cambian el nombre por el de trastorno bipolar. O sea, que el trastorno bipolar es el nuevo nombre que tiene ya pues desde 1980 para lo que era antiguamente la psicosis maníaco-depresiva. Pero hubo cambios muy importantes, porque ya alguien nos planteó que como que no era tan bueno plantear que esto era una locura.
Y ustedes van a ver cómo ese es uno de los grandes cambios que hoy en día tenemos. Entonces, ¿cómo entendemos el trastorno bipolar? Fíjense, si este es el estado de ánimo normal, y se los puse así como una línea gorda, porque en el estado de ánimo, porque el trastorno bipolar tiene que ver con el mundo afectivo. El nombre real inicial era trastorno afectivo bipolar. ¿Por qué? Porque el área de los afectos iba en dos polos, Un polo que todos conocemos, que es el polo de la depresión, que está marcado aquí en esta curva en verde, y un polo que es la imagen en espejo, es lo contrario, que es lo que se llama manía. Entonces, en el trastorno bipolar, pudiéramos definirlo como una enfermedad mental, como un trastorno psiquiátrico, que se caracteriza por oscilaciones en el estado de ánimo, en las cuales el paciente pasa por épocas en que está acelerado, y acelerado es un buen sinónimo de manía, y unas épocas en las cuales está deprimida, y pasa épocas en que está absolutamente normal. Y ese es un punto importantísimo. Esta es una enfermedad que, si bien trae mucho sufrimiento para la persona y para la familia, tiene la grandísima ventaja de que la gente, después de pasar por la crisis, va a estar normal. O sea, la posibilidad de volver a estar, el nombre técnico es eutimia, de estar equilibrado emocionalmente en esta enfermedad, es absolutamente factible, lo cual no pasa en otras enfermedades, entre ellos la esquizofrenia, que lamentablemente tiene un curso deteriorante. Entonces, esta era la forma clásica de bipolaridad, y es lo que nosotros hoy en día llamamos trastorno bipolar 1 en romano. Y ahora les explico por qué 1, y obviamente si hay 1 tiene que haber un 2, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces las personas pasan épocas en que están aceleradas y épocas. Hay un dato importante, porque cuando uno dice esa persona es maniática, ¿verdad? Mucha gente piensa que está hablando de manía, y son dos cosas distintas. El tema de lo que en la calle se llama maniático es esa persona que se lava mucho las manos, que es obsesivo de la limpieza, que chequea las llaves del gas, etc. Eso es obsesivo, y eso no tiene nada que ver con esto. Maníaco, yo ahora se los voy a explicar en detalle qué es. Bien, entonces, si lo entendemos así, tendríamos que poder identificar qué es lo que es una depresión y qué es lo que es una manía desde el punto de vista clínico real. ¿Por qué? Porque muchísima gente dice, uno le pregunta, ¿tú has estado deprimido? Claro que he estado deprimido. ¿Y cuántas veces? No sé, Manuel, 40 veces. Yo le digo, explícame. Bueno, porque cuando yo he tenido problemas, mis hijos se fueron, peleé con mi mujer, entonces yo me deprimo. ¿Y cuántos días pasa? Bueno, un día, unas horas. Eso no es depresión. Depresión es un cuadro particular que tiene características propias que están aquí. Fíjense, para que nosotros hablemos de que hay una depresión, ¿verdad? Tiene que haber tristeza o irritabilidad. Los síntomas básicos de una depresión son un estado de tristeza, que es una especie de melancolía que se instala en la persona. No es una tristeza transitoria, es un sentirse triste que acompaña a la persona casi todos los días y buena parte del día. Y algunas personas están irritables, sobre todo adolescentes y personas mayores. El día que ustedes vean a Gerardo, me vean a mí irritado, ustedes tienen que pensar, 1, se deprimieron, o 2, se están poniendo demenciados, les está dando pues un trastorno de Alzheimer. Pero lo primero que hay que pensar, igual en los adolescentes,
un adolescente es raro verlo llorar, sobre todo hombre. Lo que uno lo ve es irritado, molesto, y la familia dice que está insoportable, Manuel. Si hijo mío, no sé qué le pasó, se metió flojo, está irritado, es un falta de respeto. No se metió a flojo, probablemente se deprimió. Entonces, tienes un primer síntoma que es ese, y un segundo criterio que tiene dos síntomas, que es apatía, desinterés o anedonia. Anedonia es la dificultad para disfrutar. Eso es lo que llamamos anedonia. Es la disminución o incapacidad de obtener placer de la vida. Yo, por ejemplo, hoy estoy disfrutando. Para mí, como decía Gerardo, esta es una pasión mía, la docencia. Entonces yo lo disfruto. El día que alguien me invite y yo diga, no me provoca, no tengo ganas, yo tengo que pensar que allá hay algo que puede estar pasando. Entonces, para que haya una depresión, tiene que haber por lo menos uno de estos dos criterios. Si alguien no está triste, no tiene apatía y disfruta, muy poco probable que tenga depresión. Puede, pero es muy poco probable. Pero para que haya depresión, además de uno o dos de estos, tenemos otra serie de síntomas y de todos estos 9 tiene que tener por lo menos 5. ¿Cuáles son esos? Alteraciones del apetito, más o menos apetito, alteración del sueño, insomnio, lentitud o aumento psicomotriz, la gente se pone lenta o se pone muy angustiada y empieza a mover las manos, a moverse por la angustia. La gente generalmente se cansa, se fatiga, la autoestima mala, la gente empieza a sentir que es un fracaso, que fue malo, que cómo fue posible, porque yo hice esto. La concentración disminuye, la gente se pone indecisa y hay o puede haber ideación suicida. Entonces, para que haya una depresión, yo necesito uno de estos, por lo menos, y en total de los 9, por lo menos 5. Por eso ustedes ven a alguien, por ejemplo, que está en problemas de pareja y se separa. Y le dice a un doctor, estoy tristísimo. ¿Por qué? Bueno, me separé. ¿Y qué más tienes? Oye, me cuesta dormir, no duermo bien. ¿Y qué más? Me siento un poco culpable porque yo hice cosas que no debía haber hecho y tal y cosas. Y el resto de las cosas está bien. Tiene 3. Eso no es una depresión. Eso es otra cosa. Se necesitan un mínimo de 14 días, de 2 semanas, y tiene que haber producido una alteración en el funcionamiento de la gente. Ya yo no rindo igual, me está costando ir al trabajo, en la casa me dicen que porque tengo esa cara de tristeza, etcétera, etcétera. Esto es lo que sería una depresión. Y yo pienso que esta parte es fácil de entender para todos. Ahora, a manera de prevención, yo soy convencido de que la gente de la población general que no tengan que ver nada con este oficio de salud mental tiene que tener una base, igual que uno tiene una base. Y si alguien le pregunta ¿qué es hipertensión? La gente sabe. ¿Y cómo sabe si es hipertenso? Bueno, me tomo la tensión o si tengo dolor de cabeza. En los problemas de salud mental es igual. Si nosotros tenemos una población que conoce, vamos a estar mejor. Entonces, yo a todo el mundo que le hablo de depresión, le digo, tienes que aprenderte 3 preguntas para hacértelas tú y para hacerte a la gente que tú conoces. ¿Por qué? Porque esas 3 preguntas van a ir a estos factores básicos para hablar de depresión. ¿Y cuáles son? En los últimos 15 días, en el último mes o desde que te estás sintiendo mal, ¿te has sentido triste o te has sentido irritable? Aquí, ¿verdad? La segunda pregunta, ¿cómo está tu ánimo para realizar tus actividades cotidianas? Y la tercera pregunta, ¿cómo evalúas tu capacidad para disfrutar? 3 preguntas muy sencillas. Si alguien tiene alguna de estos 3 síntomas, pudiera, no es que está, pudiera estar deprimido.
¿Qué tendríamos que hacer? Obviamente ya lo sabemos, explorar los otros y ver si cumple con la criterio. Si alguien uno le pregunta, ¿te has sentido triste? No, no estoy triste. ¿Y tu ánimo? Muy bien, doctor, yo estoy bien. Yo lo que estoy es preocupado porque se cayó Facebook, Internet, toda esa broma. ¿Y cómo voy a hacer con mi trabajo? Eso es lo que yo tengo. ¿Y cómo evalúas tu capacidad de disfrutar? Muy bien. Oye, las posibilidades que esa persona tenga una depresión, eso está estudiado, son 10%. Hay 10% de personas que le dicen eso a uno y pueden tener una depresión. Ahora, el tema... Ok. Es distinto con la manía. La manía es más complicada de entender. Y es, como le decía, la imagen en espejo. Acuérdense de interrumpirme. Cuando tenga alguna duda, me interrumpe. Fíjense, entonces, ¿cuál va a ser la característica? Si en la depresión la gente estaba triste, ¿cómo va a estar en una manía? Eufórica, contenta, feliz o irritable. Irritable sobre todo si le llevan la contraria. Es que yo voy a salir, papá, yo me voy a parrandear ahorita y voy a salir, pero hijo, son las 2 de la madrugada y Caracas es muy peligrosa. Papá, yo me voy, no vas a salir. Es posible que si tiene un episodio maníaco se ponga irritado o incluso violento. Y además debe estar ahí. Y después fíjense los síntomas, que son lo contrario. Aumento de la actividad y de la energía. El paciente maníaco se caracteriza porque como si le hubieran dado saltaperico. Y entonces está activo y sale y viene y arregla y tal, y no se cansa. Y hace 2 o 3 veces más cosas de las que haría y está finito. La familia le dice, doctor, bebé, ¿qué hace con mi mamá? Mi mamá se está levantando a las 3 de la mañana a arreglar la cocina. Saca las cosas, tira las bromas, tal. Y eso es un desastre, porque deja la cocina así y entonces se va al cuarto a arreglar la ropa. Y entonces todo. Esto de mi mamá está incansable. Eso es parte. Otro dato muy importante es que la gente no necesita dormir mucho. Si una persona duerme 8 horas y se empieza a poner maníaco, empieza a dormir 4 o 3 horas, pero no como el insomnio que le da a uno que si duerme 3 horas se levanta mayugado. No, no, no. Aquí se levanta con las pilas puestas. Energizer. Pues ahí va, no, Duracell. Se levantó, durmió 3 horas. Oye, ¿y tú después de 3 horas qué vas a hacer? No, yo es que ahora tengo cosas que hacer. La autoestima elevada, hay sensación de grandiosidad, de yo soy inteligentísimo, yo soy más importante que cualquiera, yo puedo resolver el tema que me pongan, no hay problema. La gente se pone habladora, radio prendido, habla y habla, y no lo puedes interrumpir, y tratas de interrumpirlo y no hay manera, es complicadísimo. Y habla a deshora. Puede llamar a las 2 de la mañana a un amigo, echarle el cuento de la conversación que tuvo con la novia. Pues son las 2 de la mañana. No, aguántame un poquito, ya vale. Espérate un momentico, no te molestes, ya te voy a escuchar el cuento. El pensamiento está acelerado. Uno le pregunta, ¿cómo está la rapidez de las ideas dentro de tu cabeza? La rapidez, la velocidad. Perdón, ¿cómo está la velocidad? ¿Está lenta? ¿Está normal o está rápida? Está rapidísimo, doctor. Yo tengo una capacidad de pensar ahorita, usted no se imagina. Una idea y otra idea y otra idea y otra idea. Las personas están distraídas, pero es diferente a la depresión, porque en la depresión la gente no tiene la fuerza para centrar su atención en algo. Aquí es lo contrario, que la gente está tan activa que cualquier cosa le llama la atención. Entonces llama la atención por aquí, hay un pajarito, me llamó la atención, etcétera. Entonces le cuesta fijar la atención porque cualquier cosa lo distrae. Y entran en actividades riesgosas. ¿Cuáles? Gastos innecesarios. La gente se puede meter en gastos inmensos.
manejar a velocidades altas sin cuidarse, sexo sin protección, episodios de violencia, altercados y caerse a golpes o a violencia en cualquier lado. Y eso tiene que durar más de 7 días. Eso puede durar 7 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, el gran problema con la manía es que la persona no se da cuenta de que eso no es normal. Así como en la depresión, la gente sabe que no está bien porque se siente mal, tiene sufrimiento. En la manía, la gente no. La gente se siente que está en el mejor momento de su vida. Inteligente, activo, haciendo cosas y tal. Y eso hace que muchísimas veces el final de un episodio maníaco sea una hospitalización en contra de la voluntad, porque no hay manera de poder ayudar a la persona porque no se deja y está corriendo riesgos que pueden ser muy graves de vida. Entonces, eso es lo que es una manía, y aquí les pongo cómo uno lo puede explorar. Es una de las formas mucho más complicadas que una depresión. Las preguntas que uno hace es, ¿en algún momento de tu vida has estado acelerado? ¿Tuviste mucha energía, más de lo que es frecuente en ti, y durmieras poco y te levantaras muy activo? Y fíjense que aquí uno no empieza preguntando si estuvo eufórico, porque ese es un síntoma que a la gente le cuesta mucho identificar. Pero la energía y la falta de sueño, todo el mundo se acuerda. Sí, yo pasé una época, doctor, no fue, qué época tan buena lo que yo hacía y no necesitaba dormir. En ese estado de aceleración presentaste algunas de estas. Entonces son los síntomas que les acabo de decir. Estabas muy alegre, irritable, hablador, autoestima muy alta. Y en retrospectiva, estimas que en esa época estabas como tú eres, o eso no era normal. ¿Por qué? Porque cuando la gente está aquí, no se da cuenta, pero cuando la gente sale de esto, sí se da cuenta y dice, wow, doctor, yo estaba loco, ¿verdad? Qué locuras hice yo. ¿Y qué cosas decía? Yo decía que yo no juegue, tenía poderes, que yo era el representante de Dios en la tierra, que va a ser porque estaba psicótico. Pero el tema, y ese es un punto muy importante, eso se me olvidó plantear. Imagínense una línea aquí arriba, y una línea aquí abajo en el cogollito. Y que de esa línea hacia arriba sea psicosis, la gente que se puso loco. En la concepción anterior, todo el mundo que tenía una psicosis maníaco-depresiva había estado loco. Hoy en día sabemos que eso no es así, que muchísima gente tiene cuadros bipolares y nunca en su vida se pone loco, se pone psicótico. Que algunas personas pueden, si esto se hace muy intenso o si la depresión se hace muy intensa. Y por eso fue una de las grandes razones para cambiarle el nombre y decir, vamos a llamarlo trastorno bipolar, porque la psicosis puede venir en alguna gente y en otra gente no va a venir. ¿Se entiende eso? Y esa fue una de las grandes razones del cambio. Entonces, fíjense. Y esa, ¿se acuerdan que les dije que esta imagen era el trastorno bipolar 1? ¿Se acuerdan? Ahora les voy a explicar cuál es el trastorno bipolar 2, que es muy importante, porque el trastorno bipolar 2, después de muchos años, porque como saben, desde 1900, pues se conocía ya la enfermedad con forma, nombre, apellido, pero hace poco tiempo se descubrió que alguna gente que lo que tiene son depresiones y que puede tener varias depresiones en su vida,
cuando uno los estudia bien o cuando los está viendo, aparece esto, que es una manía chiquitica. ¿Se fijaron? La otra era del mismo tamaño, esta es chiquitita. Y eso se llama hipomanía. Y eso ha ido agarrando muchísima importancia en psiquiatría. ¿Por qué? Porque son dos formas de comportamiento de la bipolaridad. En el uno, la persona cuando se acelera, se va a acelerar mucho, mucho. En el bipolar 2, que se conoce desde el año 94, la aceleración es muy poquita, tan poquita, que a veces es dificilísimo el poder uno, en la exploración de alguien con depresión, estar claro si la tuvo o no la tuvo. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque la gente que tiene este patrón, su conducta o la evolución de la enfermedad va a ser fundamentalmente depresiva. Son personas que van a tener una tendencia frecuente a tener depresiones y no van a tener manías grandes, sino estos episodios. Y un paciente hipomaníaco, para que se lo imaginen, es alguien, un familiar de uno, un compañero de trabajo, normal y corriente, que de repente uno empieza a verlo, concha, ¿qué le está pasando? Se está vistiendo, oye, más estrafalario, usa unos colores de ropa más llamativos, y está más hablador, y está más activo, y oye, se puso un poco irritable, pero mira cómo está trabajando y haciendo, y viene y llega al trabajo a las 5:30 de la mañana, y es el último que se va, etcétera. O sea, uno lo ve, y eso hace que haya un cambio, obviamente, pero fíjense, ¿se acuerdan? Esto es el criterio de manía. En la hipomanía no hay una marcada alteración del funcionamiento. O sea, la persona puede tener un funcionamiento cuasi normal. No es normal, porque la gente dice, wow, coño, mi papá está raro. O mi hijo, ¿qué le está pasando? Oye, que ahora no para de hablar y habla y se siente la mamá de Tarzán y tal, pero no es tan serio como para que sea disruptivo y que traiga grandes problemas en la vida. Y como les decía, esto es muy importante porque el tratamiento cuando es bipolar 2 es diferente al tratamiento cuando la persona es bipolar 1. Es más, cuando uno le llega a alguien con una depresión al consultorio, uno tiene que explorar mucho si hay hipomanía, porque el tratamiento va a ser distinto. Entonces, parte del trabajo es explorar esto y buscar otros factores de riesgo como bipolaridad familiar, porque generalmente, no siempre, pero con cierta frecuencia hay bipolaridad en la familia y ese es un dato importante. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que les parezca importante que nos detengamos un poco? Fíjate, Manuel, en el chat hay algunos que han escrito, pero hay una pregunta importante, que esta es una persona que dice que el esposo es bipolar, tiene un trastorno bipolar y tiene esposa y 2 hijos. Dice, ¿podría ser una persona con este problema peligroso para su esposa, para sus hijos, si no está en un tratamiento farmacológico? ¿Podría hacerles daño? Ese es más o menos lo que estoy interpretando en esta pregunta. Ok. Se lo contesto. Muy buena la pregunta. Fíjense, déjenme. Este es, ¿se acuerdan? La forma así. Es una persona bipolar, una persona peligrosa. La contestación
no, a menos que esté en un periodo de estos, ¿verdad? Que puede ponerse irritable. Pero la persona bipolar la mayor parte del tiempo va a estar eutímica. Cuando está deprimido no es peligroso, todo lo contrario, el peligro es su persona, que se acuerdan que uno de los síntomas era ideación suicida, que pueda pues hacer algo con ello. Y cuando la gente está acelerada, puede haber violencia. Y es el único momento en que alguien puede ser peligroso. Pero es rarísimo que vaya a haber alguna situación de violencia seria con la familia, etc. Puede pasar. Entonces, contestación, no podemos pensar que una persona bipolar es peligrosa. Lo que tenemos que tener cuidado es cuando alguien está muy acelerado. En el bipolar 2 eso no se va a presentar, porque aquí no va a haber violencia. Lo que puede haber irritabilidad, que la persona esté pues demasiado exigente y demasiado irritable porque la gente no va al ritmo que él va, etcétera. Pero en contestación, no es un riesgo, pero un riesgo menor. Es un riesgo menor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Nos pregunta Leida, ¿esos cambios se dan a diario o por horas? Que pase de maníaco a depresivo. O sea, estoy entendiendo, Leida, que si el mismo día te pueda pasar de uno a otro. Ok, sí, esa es una pregunta importante por lo que nos decían al comienzo, que muchísima gente que está, que te digo yo, contenta en la mañana y de repente se pone triste o brava, la gente dice, oye, tú eres bipolar, porque si estás contenta, ¿cómo no vas a estar? Entonces esa pregunta es muy importante, fíjense. Si vamos aquí, la bipolaridad clásica pasa por épocas de manía, épocas de normalidad y épocas de depresión. Lo vamos a ver más adelante, pero generalmente al comienzo de este cuadro, la diferencia de tiempo entre un primer episodio y un segundo puede ser 3, 4 años. Y puede haber personas que tengan un episodio y más nunca vuelvan a tener un episodio. Entonces, normalmente en la mayoría de las personas, lo que tú ves es épocas que pueden ser de semanas, meses, puede ser un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, donde está acelerado, y épocas generalmente es más largo porque las depresiones generalmente son más largas que la manía. ¿Qué pasa? Ahora, existe un cuadro que llamamos entonces, el paciente depresivo va a estar generalmente deprimido. Puede ser que pase algunos ratos mejor, pero generalmente va a tener esa tristeza, esa cosa melancólica. Y el paciente que está maníaco generalmente va a pasar la mayor parte del tiempo alegre, etcétera y tal. Si tiene algún problema, puede ser que eso, o que se ponga de repente a llorar en un momento determinado porque algo no le salió bien. Pero generalmente va a volver a su estado de euforia y de agitación. Pero existe un cuadro que se llama episodio mixto, que no se los puse por no complicar, pero que es una persona que simultáneamente tiene síntomas de manía y depresión. Y ese es uno de los cuadros más complicados de diagnosticar en psiquiatría y que por años no lo entendíamos. Y son personas que están tristes. Hay muchas maneras de presentación, pero lo más frecuente es alguien que está triste, pero está sumamente activo. Y está hablador, y habla, y viene, y se mueve, y no duerme. Pero tú le preguntas, ¿cómo te sientes? Estoy tristísimo, me siento malísimo. Yo tengo una sensación de culpa, yo no sirvo para nada. Pero lo ves a la vez hablador, activo, etc. Entonces, esa coexistencia
de síntomas depresivos y maníacos que se dan conjuntamente, y esa persona sí puede ser que algún momento del día esté más hacia la depresión y uno más hacia la manía y tenga esos cambios tan radicales y tan complicados. Es lo que llamamos un episodio mixto. ¿Okay? Y eso es importante porque hay un diagnóstico diferencial complejo, que es con un cuadro que se llama trastorno borderline de personalidad, que no sé si lo han oído nombrar. Los trastornos de personalidad, si ustedes se ven, esto está representado como que hay una normalidad y de repente la persona tiene un problema. Unos síntomas. Los trastornos de personalidad son formas de ser inadecuadas. Son personas que su manera de ser, su manera de entender, de percibir, de relacionarse con la vida no es adecuada. Y eso hace que tengan problemas de adaptación importantes. Les pongo uno de los más frecuentes. La gente que tiene una timidez excesiva. ¿Ok? Ese es un rasgo de personalidad. Esa gente es así desde chiquito. No es algo que apareció. Es una característica de él. Y si uno lo sigue, se va dando cuenta que eso está ahí, a menos que lo resuelva. Porque hay gente tímida que logra resolver su timidez. Otro ejemplo es desconfianza. Gente que son desconfiados, que toda la vida, desde chiquito eran desconfiados. De todo el mundo, hasta de los papás. Oye, mi papá como que no me quiere suficiente. ¿Y por qué? Porque él quiere más a mi hermano. Y tal, y bueno, yo creo que me echó una broma a mi papá y mi hermano también, y así todo el mundo. Y eso está ahí. Hay un trastorno de personalidad que se llama borderline, que la característica básica es la inestabilidad. La inestabilidad en todo. En las elecciones de vida. Entonces hoy quieren ser médicos y mañana quieren ser pilotos y después quieren ser toreros y después piensan que ellos van a ser felices si son escritores, etc. Y ese cambio en las relaciones igual. Hoy conocí mi novia ideal. Es que mi media naranja. Esta sí es la mujer que yo estaba buscando. Maravilla es que estamos. Y al cabo de 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, ¿y qué pasó? No, hombre, igual que todas. No sirve. O sea, idealización y desvalorización. Y entonces la vida es cambios y otra pareja. Y eso también pasa en el mundo emocional. Entonces son gente que tiene cambios que pueden ser instantáneos. Está tranquila y alguien le dice algo y entra en furia. Insulta al tipo y le dice y tal. Entonces, ese cuadro se confunde mucho con bipolaridad cuando hay episodios mixtos. Ese es un tema diagnóstico muy complicado, pero en el resumen, esa cosa normal que uno ve de alguien que de repente está triste y se pone alegre y tal, eso es raro que sea bipolaridad. La mayor parte de bipolaridad va a tener esto: época, fase, etapa. ¿Ok? Por lo tanto, usamos muy mal el término, ¿no? Fíjense, cuando uno trabaja con bipolaridad, es muy importante el poder tener una visión longitudinal, porque esta es una enfermedad crónica, es una enfermedad, entonces uno tiene, y entonces en la mayoría de los sitios se han hecho, ¿cómo se llama esto? Gráficas para poder tener una idea. Aquí podríamos tener un ejemplo. En esta gráfica, aquí tenemos, esto es eutimia, arriba es manía, fíjense, y abajo es depresión. Entonces, si nosotros tenemos esto, podemos saber que esta persona, este es un caso ficticio hecho para un taller de bipolaridad, empezó en enero
aquí está hipomanía, fíjense, aquí no hay incapacidad, aquí hay incapacidad ya, pero puede trabajar con mucho problema y aquí ya está incapacitado. Esta persona hizo un periodo de manía grande, de ahí pasó poco tiempo normal y se deprimió, hizo una depresión y pasó una época normal, se volvió a deprimir, y aquí está un poco acelerado. Y esto aquí se llevan las medicaciones, cuáles ha tomado y los problemas. Y esto nos da una idea más clara de cuál es el tema. Entonces, para resumirles, ¿qué sabemos de esta enfermedad? Es el 1% de la población. Y ese es un dato que era bastante duro hasta que descubrimos el trastorno bipolar 2. Y entonces sabemos ahora que hay personas que no tienen la bipolaridad clásica, pero tienen cosas que forman parte del nombre técnico, es espectro, de un grupo que si bien no es exactamente igual, tienen cosas parecidas. Cuando se utiliza el concepto de espectro, esto llega hasta el 5%. Imagínense ustedes lo que es pasar del 1 al 5%. Y esto es lo que ha hecho que el tema de bipolaridad haya tomado tanta fuerza, porque hoy en día muchas cosas que antes no considerábamos bipolaridad, hoy las consideramos. No hay diferencia de género, es una de las excepciones, porque generalmente las mujeres tienen más vulnerabilidad psiquiátrica que los hombres, salvo en adicciones, que los hombres tenemos más. Y esto es un dato importante, que inicio temprano. El inicio generalmente es en la adolescencia, en la adultez temprana. Y en relación con el curso, con lo que acontece, fíjense, como le decía, después de un primer episodio, es un poco errático, uno no puede saber, pero hay personas que tardan años en volver a tener un segundo episodio. El problema es que con el tiempo, y sobre todo con el tiempo y sin tratamiento, tienden a hacerse cada día más frecuentes. Y por eso aquí es tan importante el tratamiento de este problema. Cuando Kraepelin, ¿se acuerdan? El que puso el nombre de psicosis maníaco-depresiva, que trabajaba en Múnich, en un sanatorio, en un hospital psiquiátrico, y ellos no tenían, para esa época no había ningún tratamiento efectivo. Ellos recibían las personas que estaban deprimidas, las hospitalizaban porque estaban muy mal, después salían y al año, a los 2 años venían acelerados. Entonces ellos pudieron ver qué pasaba si no había tratamiento. Y estos son los datos. Una depresión sin tratamiento puede durar de 6 a 9 meses, a veces mucho más. Y una manía de 4 a 6 meses. Lo que pasa es que de 4 a 6 meses maníaco es terrible para la gente. Y fíjense este dato, 10% de las depresiones de inicio, o sea, alguien que comienza con una depresión, el 10% van a terminar siendo bipolares 2, la mayoría. Y eso mucha gente que trabaja en bipolaridad dice que no es 10, que es 30. Y este es un dato muy duro y muy complicado, que es que uno de los grandes problemas de la bipolaridad es el consumo de sustancias, alcohol y droga, de cualquier tipo. 1 de cada 2 personas con bipolaridad van a consumir algo. Y es terrible porque fíjense cuál es el tratamiento que tenemos a mano. Tratamiento general. Alguien decía, yo tengo tratamiento bien hecho, estoy y lo cumplo, soy disciplinada, pero no estoy estable. Hay 3 grandes enemigos para la bipolaridad que hay que estar siempre pendiente. 1, trasnochos.
una persona bipolar se trasnocha 2 o 3 días seguidos, sobre todo si es bipolar 1, las posibilidades que haga una manía son muy altas. Entonces, la persona que está bien, resulta que se le casó un hijo y tienen matrimonio, y entonces en la cuestión entre preparar el matrimonio, la noche del matrimonio y tal, se tardó 3, 4 días y se pone manía. Entonces, una de las cosas importantísimas en bipolaridad es cuidar el sueño. Cuidar el sueño, eso es importantísimo. Rutina de sueño, acostarse a la hora, levantarse a la hora. La gente puede echarse una cana al aire, pero no 2 o 3 días, porque hay un riesgo. Segundo, consumo de sustancias, alcohol y todos los fármacos estimulantes, cocaína, anfetamina, medicaciones para adelgazar frecuente. Una mujer bipolar está gordita y quiere adelgazar y va para el nutricionista o para el, ¿cómo se llama? El nutrólogo, y le manda unas tableticas para quitarle el apetito. Y las tableticas tienen anfetamina y hace un cuadro maníaco. ¿Qué tal el No café, sabe. doctor? El café es un factor que algunas personas... Entonces, hay gente que el café no le hace nada, pero la gente con bipolaridad tiene que tener la conciencia de explorar, decir, déjame ver cuál es mi reacción al café. Y mientras menos, mejor. Si no te hace efecto, no tienes por qué dejarlo completamente. Y lo otro es hipotiroidismo. Y esto es un dato importantísimo en las mujeres, porque las mujeres después de los 30, todo después de los 40 años, un porcentaje importante hace hipotiroidismo por tiroiditis, una enfermedad autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, que hace que muchísimas mujeres sean hipotiroideas. Una persona que está hipotiroidea y tiene un trastorno bipolar, va a ser muy difícil que se pueda controlar. Las posibilidades de no control son muy altas. Y aquí el ejercicio, que es la gran ayuda. Todas las personas hoy en día tenemos que hacer ejercicio. Absolutamente demostrado. Mínimo de 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, lo cual no es mucho. Porque eso ayuda al cerebro, al funcionamiento cerebral. Ustedes tuvieron a Ciro, ¿verdad? La semana pasada. Eso es y correcto. con toda seguridad que Ciro le dijo, señores, hacer ejercicio. Ha demostrado. Y en ansiedad y en depresión es fundamental. Entonces, quien del grupo no esté haciendo ejercicio, agarre sus zapatos y empieza a caminar hoy. Y si tienes algún problema psiquiátrico de ansiedad, de depresión, bipolaridad, más que más. Lo otro es psicoterapia, y aquí es muy importante la psicoeducación. El que la persona pueda entender y la familia qué es lo que pasa, cómo se manifiesta la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo, cómo poder identificar las crisis empezandito. Yo tenía un paciente bipolar que me decía, Manuel, ya yo entendí. Cuando yo empiezo a oír la radio un poco más duro y cambio y me pongo franelita sin manga, ya hoy en día yo sé que estoy entrando en manía. Ese hombre fue capaz de identificar las primeras manifestaciones. Obviamente ese hombre tuvo una evolución muchísimo mayor, porque si uno agarra una crisis de esta empezando, es mucho más fácil controlarla que cuando la agarra ya en el pico. Entonces, eso es muy importante. Y después, medicación. Esta es una enfermedad que requiere medicación. Y las medicaciones fundamentales son lo que nosotros llamamos estabilizadores del humor. Litio, ácido valproico, carbamazepina. Yo oí anteayer, un periodista en una entrevista, alguien comentando sobre Britney Spears.
que tiene un trastorno bipolar. Entonces decía que esta persona había estado sometida a tantos abusos, etcétera, por los padres y tal, por el papá, cosa que yo pienso que es verdad, que esa pobre mujer le cayeron encima. Pero dentro del razonamiento decía, imagínense que le hacían consumir litio, que es una medicación durísima y que produce tanto problema. Y la información es lo contrario. Afortunadamente el litio existe porque es un gran estabilizador del humor, que hay personas que les resuelve la vida. Entonces este hombre, con una absoluta ignorancia, planteaba que parte del maltrato a esta pobre muchacha, que de verdad la ha pasado muy mal con una enfermedad, era porque le daban, o sea, esa era parte del maltrato. Cuando lo que tenía que decir, oye, ojalá que pueda tener un tratamiento adecuado que incluya lo que tenga que incluir. Y el reto, queridos amigos, en bipolaridad es poder diferenciar la persona de la enfermedad. Ese es el reto que todos tenemos. Porque un paciente bipolar, cuando está maníaco, puede ser terrible. Las cosas que dice, los palos que se echan, las infidelidades en que se mete, los gastos que pueden traer graves problemas. Entonces, para la familia, tiene que entender, y eso no es sencillo, es buena parte del trabajo, que esto no es el paciente. El paciente es esto, que sufre de un trastorno que le produce esto. Si fuera que es asma, ¿verdad? O que es hipertensión, o que es diabetes, ningún familiar diría, cónchale, pero es que él es asmático y no podía respirar, ¿a quién se le ocurre eso y tal? No, dirían, pobrecito, hay que llevarlo para el médico, hay que darle tratamiento. Pero como aquí las manifestaciones son conductuales, es muy difícil para la familia y también para el mismo paciente, cuando sale de eso, poder perdonarse por las cosas que hizo, porque a veces se hacen cosas muy complicadas, pero ese es el reto en este trabajo y es lo que a todas las personas que hemos trabajado con bipolaridad nos lleva buena parte de nuestro trabajo. Enseñarle a la familia, al paciente, que él no es eso, que él sufre de algo y que pasa por ahí y puede volver a pasar, pero que esa no es su esencia. Y hay infinidad de personas bipolares que tienen una vida cuasi normal. Y digo cuasi normal porque tienen que tomar medicación y eso no es normal. Eso nos pasa igual a las personas cuando nos hacemos hipertensos y tenemos que tomar antihipertensivos. Eso no es normal tomar. Pero bueno, nos toca, ¿verdad? Yo soy uno de esos. Aquí la persona, pero muchísimas personas bipolares, pudiendo pasar por épocas difíciles, pueden tener una vida digna, una vida valiosa, ser queridos y ser parte de una familia, de una comunidad que los quiere y que los cuida y que los admira en muchísimas de las cosas que tienen de poder lidiar con un tema complicado y lidiarlo con gallardía, con fuerza, con honestidad. Así es. Bueno, por supuesto vamos entonces a seguir con las preguntas, porque si nos extendemos un poquito más a la hora, a menos que tú me digas. No, yo no tengo problema. Ok, porque de verdad que este tema es tan interesante que dejarlo así como en el camino. Sé que hay muchas inquietudes. Yo por lo menos tengo una muy importante, yo mismo en mi experiencia profesional. Yo tengo un caso, Manuel, de hace muchos años, que madre e hija sufren de trastorno bipolar. Madre e hija viven juntas, viven solas, y a veces entre ellas dos la situación se torna bien difícil.
bien difícil, porque cuando a veces están normales, cuando está todo normal, como tú lo dices bien, pero entonces como el riesgo es, o sea, si me pela el chingo, me agarra sin nariz, pues, o sea, estoy bien, está bien una y la cosa está ahí, pero de pronto no está bien la otra y viven solas. Y entonces los familiares que están afuera siempre están muy atentos, pero realmente es un caso bien difícil, que ha tenido casos como este, me imagino que sí, pues, que madre e hija Sí, solas y con el mismo trastorno. Obviamente ambas con tratamiento, con psiquiatras diferentes, porque hasta en eso han tenido dificultades. mm, ¿Sí? fíjate, sí, porque la bipolaridad es una enfermedad familiar. La bipolaridad es de los trastornos psiquiátricos donde hay más evidencia de que hay un componente genético. Entonces, si es frecuente, fíjate que una de las cosas que le decía es que cuando uno evalúa a alguien sospechando bipolaridad, una pregunta mandatoria es si hay alguien en la familia con bipolaridad, porque si la hay, eso multiplica el riesgo por 12, un otro radio de 12, o sea, tiene 12 veces más chances de ser bipolar que si no hay familiaridad bipolar. Entonces, que en una familia haya más de una persona no es raro, no es raro. Y de hecho, eso tiene un componente de prevención, que es muy importante, que no les había comentado. Si yo soy bipolar o mi esposa es bipolar, yo tengo que saber que hay un chance mayor de que alguno de mis hijos pueda tener un cuadro bipolar. Y yo tengo que estar muy pendiente. Probablemente nunca va a pasar nada. Y uno tiene que apostar a lo bueno. Uno no va a estar con una lupa viendo si el muchacho habló más, habló menos, porque va a complicar las cosas. Pero uno tiene que saber que si el muchacho de repente empieza a estar triste, muy triste, le cuesta ir para el colegio, está metido en la cama y dice que no se siente bien, oye, que no los puede agarrar descuidado y no pueden dejar pasar 3, 4 meses antes de llevarlo a alguien que lo vea. Tiene que saber que si hay síntomas claros, hay que atenderlo. Entonces, volviendo a lo que plantea Gerardo, complicado, sin duda, porque una de las cosas importantísimas aquí es el apoyo familiar. Yo le decía a los pacientes, porque yo hoy en día no trabajo con bipolaridad, que fue una de las cosas que más hice en Venezuela, porque yo estoy aquí en Estados Unidos como coach, pues yo no tengo licencia médica. Y bipolaridad, si tú no medicas, no puedo, no tengo esa capacidad. Yo le decía a la gente que veía, esto es una pata, es una mesa con 3 patas. Tú necesitas un paciente que entienda lo que tiene y se responsabilice. Si no se responsabiliza, es un desastre. Una familia igual, que entienda y que ayude. Que su trabajo sea dar ayuda, no criticar. Y un equipo médico que sepa de lo que se trata y haga lo que tiene que hacer. Y afortunadamente hoy en el mundo, por lo menos occidental, todos los psiquiatras sabemos de bipolaridad. Todos, porque es una de las cosas de trabajo diario de cualquier psiquiatra. Algunos pues verán más, otros menos, pero es raro que un psiquiatra no esté entrenado en ver esto. Entonces, si tú dos personas que ves no tienen, tan juntas, solas, sin mucho apoyo, ese es un factor complicadísimo. Sí, sí. Así es. Ya pregunta a Yaritza que ella padece ese trastorno. Sí. Dice que hay días que tiene el oído muy sensible a todo lo que escucha, a veces siento que escucho bien, no escucho bien, a veces estoy pensando 3 cosas al mismo tiempo, otras veces me molesta la luz y el ruido. Dice, ella tiene entendido que eso tiene que ver con estos episodios de bipolaridad. Le pregunta si está en lo cierto. Sí. Los síntomas, Yaritza, para verlos, es que te pones muy sensible del oído, o sea, acústicamente, ¿verdad? ¿Ok? Y que empiezas y tienes varias cosas en la cabeza. Y
toleras mal la luz. Fíjate, como norma para todo lo que tiene que ver con salud mental, es malísima estrategia relacionar todo lo que a alguien le pasa con un problema emocional. Elisa, tú tienes un trastorno bipolar y entiendo que lo manejas, que lo conoces, que estás en consulta, extraordinario. Ahora, no todo lo que a ti te pase va a tener que ver con el trastorno bipolar, porque tú eres una persona como cualquiera y tú puedes tener un tema en el oído, tú puedes tener, que digo yo, una sensibilidad de jaque cosa, y si tienes una sensibilidad de jaque cosa, lo que es el ruido y las luces y tal, se hace la gente más sensible, etc. Entonces, por eso es muy importante siempre tener un médico general, un médico internista de confianza, que a uno lo vea por lo menos una vez al año y que uno pueda evaluar si hay algún tema de salud aparte del problema que uno tenga identificado. De esto que tú me dices, lo que yo relacionaría más con un problema bipolar es el hecho de que esté pensando tres cosas a la vez. Pues como decía, una de las características cuando la persona está acelerada es que se le acelera el pensamiento. Entonces le vienen muchas ideas a la cabeza, y a veces ideas que no, muchas están relacionadas, pero son muchas y le cuesta controlar. Entonces, eso pudiera ser. Y que tuvieras una sensibilidad acústica, no sabría. Yo por lo menos con el tiempo tengo eso, que cada vez los ruidos me molestan más. Yo voy a un restaurante y tiene la música alta y me pongo necio a decirle a la gente que por favor la baje. Y hoy en día es porque es un tema y es un tema que no tiene que ver en mi situación personal con bipolaridad. Entonces hay que tener cuidado en relacionarlo todo con lo que uno sufra, ¿no? Sí. Hay pregunta que dice que aparte de todos esos síntomas que vimos, que si hay otros síntomas. En privado le pregunto, me dice, porque hay personas que son se ponen muy desordenados, o personas que barren y echan la basura debajo de la alfombra. Entonces, no sé qué opino de esto. Fíjate, el orden o desorden es un rasgo de personalidad. Hay gente que son muy ordenadas, meticulosas, todo está en su lugar, etcétera. La casa no juegue limpia por todos lados, que deslumbra. Y hay gente que son desordenados de toda la vida. Desordenados, llegan a la casa y tiran los zapatos por un lado, no terminan de comer y no lavan los platos, y si viven solos pueden pasar 5 días con los platos en el fregadero. Entonces, esos son rasgos de personalidad, son maneras de ser. Lo que sí es, y una persona bipolar, como cualquiera de nosotros, tiene su personalidad. Tú puedes tener un paciente bipolar meticuloso, ordenado, pues perfeccionista, y ser bipolar. Y puedes tener a alguien que sea un desastre en organización. Sí. Lo que sí es que cuando la gente está acelerada, se pone muy desordenada, porque no se acuerdan de la distractibilidad. Entonces empiezan a hacer algo y le llamó la atención otra cosa y se van para otro lado, y entonces tienen todo. Y cuando están deprimidos también se ponen desordenados porque no tienen fuerza, no tienen la energía para hacer las cosas rutinarias. Entonces, en esos dos momentos puede la persona, pero lo más importante es cuál es el rasgo de cómo somos como rasgo de personalidad. ¿Okay? Ya.
La pregunta que siempre salen, pues, la carga genética. Siempre la duda y la pregunta está en que si todos aquellos niños que nacen de un bipolar están condenados a sufrir esta enfermedad. Son preguntas que siempre hacen. Sí, claro, claro. Y ese es un tema muy, muy importante, porque es una información sumamente sensible, sumamente sensible. Todo lo que tiene que ver con enfermedades que tengan una implicación genética es muy duro para los padres, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera. Pero una de las cosas de responsabilidad de comunitaria, de la familia, del equipo de salud, es poder, digamos, alertar de las posibles situaciones. Entonces, en bipolaridad hay un componente genético. ¿Eso implica que todos los hijos de pacientes bipolar van a ser bipolares? No, no, para nada, para nada. Y la mayoría de los hijos no van a ser bipolares, la mayoría. Bueno, pero lo que es importante, decía, primero, no obsesionarse con el tema. Entonces está con una lupa viendo al muchacho todo el día a ver si es bipolar o no, si ya le salió o no le salió, porque en la crianza hay que ser lo más flexible y espontáneo posible. Pero lo que sí hay es que tener ahí en la cabeza que si hay síntomas, y ahí tenemos cuáles son los síntomas, no lo podemos dejar pasar. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar una ayuda con alguien competente, alguien que trabaje con bipolaridad y hacerle la consulta. Claro. Fíjate, Manuel, hay un tema que tú has sacado ya en 2 o 3 oportunidades que tiene que ver con las características individuales personales y cuando esto se convierte en o existe un trastorno de personalidad. Y los trastornos de personalidad son interesantísimos, que las personas, todo el mundo los conozca, porque en la mayoría de los casos que lo tienen como trastorno, no son capaces en la mayoría de los trastornos de identificar que tienen un problema, pero el entorno del familiar sí. Obviamente esto nos llevaría mucho tiempo conversarlo, pero me encantaría que en un momento de uno de estos lunes que tú podrías dedicarnos otra hora de tu valiosísimo tiempo a hablar de los trastornos de personalidad, pues sería genial. Ese es un temazo. Es un temazo y que ojalá todos entendiéramos que el problema que tengo con mi hermano, con mi hijo, con mi papá, es básicamente que existe, por ejemplo, un trastorno de esta naturaleza. Pues el lunes que viene seguramente voy a tocar uno puntual, que es el narcisismo, ¿no? Que voy a estar con el doctor Luis Arocha, pero vamos a darle un enfoque netamente él lo llama el narcisismo digital, ¿no? Pero entender los trastornos de personalidad, ojalá todos pudiéramos entenderlos para nuestro día a día en nuestras relaciones a todo nivel. ¿Sí? No sé qué piensan. Un tema importantísimo. De hecho, y como dicen, esto es un mensaje de publicidad. Yo tengo un emprendimiento por Instagram y una de las cosas que trabajé fue trastorno de personalidad. Hicimos como 4 lives porque es un tema, claro, tú puedes hacer una conversación y dar la idea general, pero ahí nos dedicamos a ver cada uno. Hicimos narcisismo, que es un tema importantísimo, borderline, trastorno paranoide. Y de entrada, sí, cuando tú quieras, hablamos del tema. Yo creo que todo lo que uno haga por transmitir información que ayude a la gente a entender este mundo y a poder tener más capacidad de ayudar a la gente, vale la pena. Así es que cuando quiera. Perfecto. Me avisas y yo arreglo la después que terminemos, consulta.
Después nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo en el día. Y efectivamente yo les quiero decir que el Instagram del doctor Manuel Ortega, que estaba si lo repite, es Manuel Ortega 1313, ¿no? Sí, arroba, como es siempre, Manuel Ortega 1313. Y eso El 13 es mi número de sí. Suerte, y cuando me metí, estaba ocupado. Entonces dije, no, yo... Y creo que lo había ocupado yo en alguna noche de esa, la nocheaba ahí y que después no sabía. Claro. Entonces 1313. Sí, fíjate, porque le decía que Manuel Ortega 1313, yo no estudié, yo estudié psicopatología, por supuesto, en mi carrera universitaria, y después estudié 2 años más de pura psicopatología, pero Manuel, yo siempre te lo he dicho, en los lives de Manuel yo he hecho un posgrado de psicopatología, porque están extraordinarios, y el doctor Manuel disfruta haciendo y los explica, así como vimos que nos explicó esto, con una claridad y unos ejemplos tan buenos. En el Instagram del doctor Manuel hay todo lo que se le ocurra buscar acerca de las psicopatologías. Y realmente hay, como bien lo dice, 4 dirigidos nada más al trastorno a los trastornos de personalidad. Yo los invito a que lo visiten. El doctor Manuel arrancó empezando, yo diría que estaría empezando la pandemia cuando entraste con esto, y saltó de una vez de tener 300 seguidores a tener 10.000. Podrá imaginársela. Y el doctor Manuel, pues supuesto, es una autoridad en la docencia psiquiátrica en Venezuela. Y Manuel, me queda agradecerte enormemente este tiempo que nos has dedicado hoy a compartir con nosotros. Sé que hay muchísima gente, hay muchas otras personas que no se conectaron por problemas de internet, porque tienen problemas de internet en Venezuela muchos, y de ahí hay bastantes que se conectan. Y con la crisis mundial con la que por lo menos me levanté yo, ustedes lo tuvieron en la tarde, yo me levanté con esa crisis. Entonces esto hizo todo más complejo. Pero bueno, esto lo damos grabado en YouTube, y después lo vamos a publicar por las redes para que aquellas personas que no pudieron entrar, ustedes quieran que se paseen por esta presentación y conversación con el doctor Ortega, lo hagan, pues ahí lo van a tener. Manuel, me queda nuevamente agradecerte y dejarte la palabra para que tú te despidas de este público maravilloso. No, bueno, muchas gracias, Gerardo. Un placer, de verdad ha sido una experiencia linda. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme y estar aquí hoy conmigo, y cualquier cosa, pues, que pueda, a la orden. Danos el dato de YouTube para yo pasarlo por las redes mías para que la gente sepa, ¿ok? Sí, seguro. ¿Cómo se consigue? Mándamelo. En YouTube, así como estoy en Instagram, Psico Velázquez, por YouTube, Psico Velázquez, van a aparecer todos, que ya tengo más de 50 videos montados de estas reuniones de los lunes. Esto yo la paso a otro formato en el transcurso del día mío. Ustedes estarán durmiendo y probablemente ya en la mañana esté publicado en YouTube, y te mando el link inmediatamente. Pero bueno, cualquier otro conversatorio, o el del doctor Gaona y todos los que hemos hecho anteriores, están en YouTube. Están ahí. Entrando por Psico Velázquez, igualito que mi Instagram. Ya lo sé. Ustedes lo tienen. Bueno, un placer sote, y gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Y bueno, ya sabemos que entre pronto tendremos nuevamente al doctor Ortega aquí con nosotros, aprendiendo sobre los temas de los trastornos de personalidad. Excelente tema. ¿Okay? Muchas gracias. Un abrazo desde la distancia, pues. Chao. Gracias. Gracias, doctor, y a Gerardo. Un placer. Buenísimo. Gracias. Hasta luego.